Del otro lado es médico, especialista en infectología, además es fundador y director de médico del grupo ASIS, asesor de control de infecciones y seguridad del paciente, entre muchos otros lugares que ocupa en la costa del Uruguay, en distintas localidades. Ignacio, buenos días, gracias por este espacio para nuestro medio de comunicación, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, ¿Todo bien? lógicamente que en estos momentos, con tantas enfermedades respiratorias, de resfrío, se habla de COVID, se habla de influenza, se habla de gripe A, se habla de cepas distintas de diferentes resfríos, ya no sabemos qué pensar de qué va lo que está sucediendo en nuestra región y si tiene que ver solamente con una cuestión de clima, de estación, o si responde a que estamos frente a diferentes virus también que ya están localizados. Totalmente, tiene mucho que ver con la estacionalidad climática que tenemos en nuestro país. Si nos están escuchando nuestros amigos venezolanos, van a entender lo que estamos hablando. Ellos sorprenden mucho cuando nosotros acá nos preocupamos mucho por el dengue, por ejemplo, y ellos que no tienen invierno se sorprenden mucho por nuestras infecciones respiratorias que para nosotros son un clásico, ¿no? Históricamente, las infecciones respiratorias comprenden un grupo de virus respiratorios, los cuales algunos son más conocidos porque, bueno, tienen o la connotación especial del COVID que nos hizo transitar la pandemia, o el reconocimiento de la gripe o los resfríos, pero la realidad es que son un grupo muy amplio de virus que pueden producir infecciones respiratorias, que tienen una estacionalidad muy marcada en el invierno nuestro, que comienzan claramente con la temporada de frío, cuando nuestras vías respiratorias empiezan a sufrir ciertos cambios que tienen que ver con el aire frío y donde también nos encerramos, ¿no? Donde cerramos todas nuestras ventanas, nos hacinamos, nos encerramos en un aula, nos encerramos en un consultorio, nos encerramos en un boliche, nos encerramos en distintos espacios donde acercamos mucho nuestras vías aéreas y eso transmite infecciones en los periodos de incubación o preincubación o en caso de que personas enfermas acudan a ciertos lugares, ¿no? Donde se pueden generar casos secundarios. Esto lo aprendimos mucho y lo vivimos mucho durante la epidemia de COVID, pero es el mismo patrón al que responden todos los virus respiratorios. Ujú. Pero no estamos frente a casos de COVID nuevamente que van a generar que tengamos situaciones como las de hace 4 años atrás. No, claramente no. El invierno europeo y americano este año, o sea, el año que pasó, el último invierno de ellos vivió una epidemia de gripe de una subvariante que se escapó un poco a la cobertura de las defensas que ofrecen las vacunas antigripales clásicas. Eh, Nosotros eso lo pudimos ver porque tal vez la única ventaja que tiene el hemisferio sur sobre el norte es poder predecir qué virus va a circular en nuestro invierno acá y sabemos que con las vacunas que estamos utilizando podemos conseguir una buena protección. Bien. La dificultad que nosotros atravesamos es que tenemos malos niveles de cobertura vacunal. Eh, También la vacuna de COVID y todo lo que se vivió en torno a la vacunación de COVID y a la pandemia hizo bajar los porcentajes de vacunación en general, como un descreimiento hacia las vacunas. Bueno, esto ustedes como gente de los medios lo conocen, fake news, información cruzada respecto al beneficio o potencial perjuicio que puede producir una vacuna, pero digamos que impactó negativamente en todas nuestras tasas de vacunación. Eso sumado a gobiernos nacionales, sobre todo, que no han sostenido en gran parte ciertos programas y ciertas coberturas de vacunación o tal vez la insistencia o el trabajo en red para que la vacunación aparezca, suceda y esté presente, digamos, sobre todo en población de riesgo. Y bueno, eso nos expone un poquito más. Pero respecto de COVID, como preguntabas, no estamos viviendo un escenario en el que estemos transitando un aumento de las internaciones por casos graves de COVID. Sí estamos transitando un aumento de internaciones por infecciones respiratorias en general
y hemos hecho, se hacen, digamos, diagnósticos de gripe graves, que es lo esperable también para esta época del año, como decíamos. Ujú. En esto de evitar el contagio, ¿cuáles son los síntomas que yo tengo que tener presente para conmigo, con mis hijos, con familiares o amigos que son poblaciones vulnerables hoy con alguna enfermedad crónica, con alguna enfermedad en tránsito? Y que digo, bueno, este síntoma no solamente que generaría una gravedad en caso de dar continuidad, vamos al médico, sino que además expondría a el aula, expondría a un espacio cerrado que asiste, digo, ¿qué tengo que tener ahí como alarma o atención de sintomatología frente a estas afecciones? Bien, los virus respiratorios clásicamente dan cuadros de infección infecciosos en la vía respiratoria, alta o baja. Los que nos preocupan desde el punto de vista de nuestra salud son los síntomas de infección respiratoria baja, y ahí aparecen con fuerza, digamos, no solo la fiebre, sino la tos, una tos persistente, una tos que afecta, que dificulta el intercambio gaseoso, dificulta el sueño, o propiamente la falta de aire, ¿no? La imposibilidad de estar respirando cómodamente ante esfuerzos habituales o moderados que habitualmente no generan ningún tipo de dificultad para respirar. Ese sería el síntoma de alerta para consultar rápidamente, digamos, una fiebre persistente alta, una tos persistente que afecta o altera el sueño, por ejemplo, o dificultad para respirar ante esfuerzos habituales que habitualmente no generan dificultad para respirar. Eso es generarnos alerta para proteger nuestra salud y generar consultas rápidas, precoces. Y respecto al periodo de contagio, sobre todo la presencia de fiebre, pero bueno, también síntomas respiratorios altos menores como estornudos, congestión nasal, dolor de garganta, cefalea frontal o cefalea a los lados de la nariz, que son a veces subjetivos de congestión nasal o sinusitis. También la conjuntivitis debe llamarnos la atención. Muchos virus respiratorios y especialmente en niños pueden producir conjuntivitis, es decir, secreción ocular, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño en la vista. Esos en general hay un grupo de virus como son los adenovirus, por ejemplo, que producen conjuntivitis muy contagiosa y cuadros respiratorios. Y muchas veces también los virus respiratorios pueden dar cuadros digestivos, esto lo aprendimos con el COVID, pero digamos la presencia de diarrea, náuseas, vómitos deben ser de cuidado, sobre todo en niños o en adultos mayores, donde la diarrea y en especialmente los vómitos pueden generar procesos de deshidratación y empeorar el cuadro general de ese paciente. Bien. Así que si nos movemos por ahí, digamos 1 o 2 días de fiebre no tan alta, no tan persistente, que la puedo controlar con antiinflamatorios comunes, no debería ser de una alerta muy marcado como para acudir a una guardia, pero sí si excedo eso o si tengo otros síntomas acompañantes de los que denotan gravedad, sobre todo que mencioné al principio, estar muy atento y generar una consulta rápida. Ignacio, viste que esto es para desmitificar, pero hay mucha gente que hoy escucho decir, a mí me puse la vacuna del COVID, me puse la del coronavirus y me mató. No soy la misma persona y todo virus, infección respiratoria que anda, me la agarro. La verdad que la antigripal no me la voy a poner porque también me deja tirada, que esto no le voy a poner la antigripal a los nenes, no le... Digo, esto que vos mencionabas recién de las fakes que se han creado en torno a la vacunación y que han hecho que hoy tengamos los números que tenemos. Pero ¿qué de real hay en esto? Y si podemos seguir reproduciendo esta data cuando alguien nos dice esto o hay que parar ahí un poco la mano. En medicina tratamos de diferenciar lo que son las experiencias individuales de lo que es la medicina basada en la evidencia. Entonces, principalmente hay un concepto que tiene que ser preponderante, que es que cuando vacunamos grupos de riesgo, tanto para COVID como para gripe, lo que estamos tratando es de evitar la enfermedad grave. Eso, digamos, lo que estoy queriendo decir con esto es que tenemos evidencia suficiente para saber que los grupos de riesgo vacunados se mueren menos y se enferman menos gravemente que los que no están vacunados. Digamos, eso es indiscutible desde el punto de vista de la evidencia científica. Dicho esto, no quiere decir que cuando yo me vacune, las vacunas puedan tener eventos adversos esperables, menores, como pueden ser
un registro febril, dolor en el sitio de la aplicación. Y eso no quiere decir que yo me voy a engripar o que me engripé o que voy a evolucionar peor de un cuadro respiratorio por haberme vacunado. Eso es una falacia. Y tal vez sí reconocíamos anteriormente grupos de vacunas o vacunas que por su diseño tenían tal vez la capacidad de generar más eventos adversos. Y la realidad es que hoy tenemos vacunas muy refinadas, muy ajustadas en cuanto a eso, que obviamente pueden generar algún evento adverso menor. Repito, eso puede pasar, hay que estar atento y nada más. El mismo día de la vacunación o al día siguiente no debería exceder a eso. Pero cada vez menos vemos que alguien que se vacuna tiene efectos adversos graves o persiste la fiebre o algo similar. Entonces, confiemos en las vacunas, entendamos que lo que hacen es generarnos defensas no para que no nos enfermemos, sino para que no nos enfermemos gravemente, y podríamos enfermarnos tanto por el mismo virus al que intentamos protegernos, pero evitar la enfermedad grave, o también podemos enfermarnos por, como dije al principio, un montón de virus respiratorios para los cuales la vacuna no genera protección y que no existen vacunas para todos los virus respiratorios, y si existieran, tampoco todos tendríamos indicación de aplicárnosla, porque la mayoría de las veces, muchísimos de estos virus generan cuadros respiratorios menores que en 1, 2 o 3 días no pasan de una congestión nasal, una línea de fiebre y nos recuperamos rápidamente. Bien. Entonces, entender que las vacunas, sobre todo, están indicadas para prevenir enfermedades graves y todas ellas pueden tener algún evento adverso, pero de ninguna manera eso va a ser superior al beneficio que tienen de manera global o individual. Bien, bien. Ignacio, la última, así cortita, pero se recurre mucho también en estos momentos a la lavandina de nuevo y al alcohol en gel. ¿Sirve o no para frenar el contagio, la cadena de contagio? El alcohol en gel, manito arriba, sirve mucho, muchísimo tener la conducta de higienizar nuestras manos cuando estamos medianamente enfermos o cuando realizamos ciertas actividades o tocamos picaportes o mesadas en lugares públicos, en lugares de salud. Un 10 para el alcohol gel, hay que utilizarlo. Y la lavandina, restringirla, porque la lavandina es un desinfectante que sirve luego que yo limpié. Sirve para desinfectar ciertas superficies luego que yo limpié con, por ejemplo, detergente. Bien, Entonces, lavandina directa en mesadas no hay que usar. Sí se puede usar alcohol al 70 o simplemente higienizar, limpiar, lavar con un trapo húmedo las superficies que nosotros llamamos en salud altamente tocadas. Es decir, no preocuparnos tanto por los pisos que estén brillosos y olorosos, sino que los picaportes, las mesadas, las barandas